Bueno, creo que ya podemos empezar. Entonces, buenos días a todos. Me gustaría de dar las gracias a todos que nos acompañan hoy en ese tema tan importante que es la Ley Marco de Ciberseguridad, que fue publicada hace un mes. En un mundo cada vez más interconectado, la seguridad digital se ha convertido en una prioridad para todos. Y esa ley es de vital importancia debido al aumento constante de los ataques cibernéticos que enfrentan las organizaciones. Los avances tecnológicos han traído consigo nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Los ciberdelincuentes aprovechan las vulnerabilidades en los sistemas de redes para robar información confidencial, interrumpir servicios esenciales y causar daños significativos. La Ley Marco de Ciberseguridad tiene como objetivo principal proteger la infraestructura crítica del país, como los sistemas de energía, transporte, salud, comunicaciones. Mi nombre es Renata Teruya, yo soy la líder de líneas financieras en March y hoy discutiremos los aspectos claves de la ley, como sus aspectos, su alcance, la responsabilidad de las empresas, las sanciones por incumplimiento y el papel de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Hoy tenemos la excelente oportunidad de ampliar nuestros conocimientos sobre ese tema y escuchar al senador Kenneth Pugh, senador por Valparaíso, que como senador desempeñó un papel activo en la implementación de la nueva ley y actualmente preside la Comisión del Senado y es integrante de la Comisión de Economía y Intereses Marítimo y Pesca. También estarán con nosotros Edson Villar, que es el regional de ciberseguridad en March Advisory, trayendo su experiencia en asesoramiento en políticas y procedimientos de seguridad cibernética para empresas. Senador, le agradecemos enormemente por compartir su valiosa experiencia con nosotros hoy. Durante todo el evento, los invito a plantear cualquier pregunta que surja a través del chat. Espero que todos disfruten y saquen el máximo provecho en esta sesión. Y ahora doy la palabra a Edson Villar. Gracias, Renata, y muchas gracias, senador, nuevamente. Efectivamente, la idea de esta sesión es que sea un conversatorio más que una charla como tal, con lo cual los invitamos a todos los asistentes también a que puedan registrar sus preguntas directamente en la sección de preguntas y respuestas de Zoom y vamos a hacer lo posible para tratar de atacar todas esas preguntas en la sesión de hoy. Bueno. Senador, definitivamente muchas gracias nuevamente por acompañarnos en la sesión de hoy y esta ley claramente, como decíamos antes, está siendo una ley muy innovadora, está generando pues muchos comentarios positivos en la región y sabemos que por otro lado los ciberatacantes y el cibercrimen son un problema mayor en la región y en el mundo, lógicamente. Con lo cual, eh, hoy en día, de hecho, las organizaciones ya solamente las agrupamos como en dos tipos de organizaciones, ¿cierto? Las que han sido atacadas y las organizaciones que todavía de repente no saben que han sido atacadas, pero básicamente este es un problema para todos. Con lo cual, definitivamente a nivel de sociedad tenemos que ir creciendo, tanto como personas como organizaciones, en madurar nuestros temas, nuestros esquemas de ciberseguridad, nuestra cultura y demás. Por otro lado, los cibercriminales, pues sabemos que tienen personal experto, ¿cierto? Que en vez de dedicarse al bien, se dedican, pues, lógicamente al mal y tienen todos los recursos del caso para esos temas. Con lo cual, de repente me gustaría comenzar el conversatorio con esta pregunta, senador, y es, ¿cómo visiona usted que la ley Marco va a ayudar a mejorar esa madurez en ciberseguridad en Chile? Bueno, muchas gracias, Edson. Agradecer también a Renata sus palabras, la invitación. Chile lo que ha tomado es una decisión política. Este no es un tema técnico, y este es un tema de la sociedad que queremos construir. Y es por eso que yo invito a todos los líderes, líderes de las organizaciones, en el mundo privado, en el mundo público, a los gobernantes, a tomar este tema en serio. Dependemos del ciberespacio y es una dependencia que ya no es sustituible, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, tenemos que asegurar a las personas primero, a los procesos, a la industria, a todos en este nuevo ecosistema. Y por eso esto tiene que ser discutido políticamente y tiene que haber consenso político. Entonces, ese es como el primer mensaje. Miren, ojo, esto no es técnico, esto no es del Departamento de Tecnologías de Información, esto es la capa 9, como siempre dicen algunos, la capa 8 es todo lo que está entre el teclado y la silla, la capa 9 es el gobierno corporativo, de los tomadores de decisiones. Para eso lo que decidió Chile fue crear una institucionalidad, y una institucionalidad que también buscamos en todo el mundo y la que creemos que en estos momentos va a la vanguardia es una norma europea
que durante nuestro proceso de tramitación incluso fue actualizada. La norma es la norma NIS, es una directiva. Los 27 países de la Unión Europea tienen que elegir cómo lo van a hacer para llevar la política pública, pero apareció la NIS 2 en plena discusión y decidimos inmediatamente adoptarla. Entonces tuvimos una oportunidad para poder tomar una buena norma que estaba siendo actualizada y que definía básicamente prestadores de servicio esencial y operadores de importancia vital. Y creamos una orgánica con una cabeza, porque aquí se tiene que tener una dirección. Y esa institucionalidad está en la ANSI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Tenemos que definir quién va a ser esa persona. El primero lo designa el presidente, después va a ser un concurso bastante exigente, porque queremos que lleguen las mejores personas, no alguien que está buscando algo en el Estado. Aquí es un tema relativamente serio. Y tomamos decisiones de ese tipo para lograr las 3 C. Y aquí con esto ya termina. La primera C, capacidades. Necesitamos tener capacidades para enfrentar a estos delincuentes que están organizados. El crimen organizado funciona de forma organizada. Bueno, organicémonos nosotros. Después, conocimientos. En el ciberespacio las cosas ocurren todos los días hay amenazas nuevas, situaciones nuevas, entonces esto tiene que ser dinámico. Conocimiento, y ese conocimiento reside en personas, y esas personas hay que desarrollarlas, y son los talentos más valiosos que cada país va a tener. Y finalmente la tercera C, cultura. Necesitamos generar una cultura nacional de ciberseguridad temprana, con ciberhigiene, porque las niñas y los niños están entrando a 9 años a Internet falseando su perfil, porque la red debiera tener 13 años. Entonces ya tenemos un problema ético. Estamos autorizando y viendo éticamente cosas que no debieran ocurrir. Ese cambio cultural también es parte. Una institucionalidad creemos que es lo más importante que deja Chile. Gracias, Edson. No, excelente, senador. Y realmente usted toca un tema, bueno, claramente todos estos temas son sumamente importantes, pero menciona los tomadores de decisiones. ¿Por qué es un tema relevante? Porque definitivamente la ley trae una serie de retos, ¿no? Vamos a ver que las empresas hoy en día están pensando ya a estructurarse cómo deberían enfrentar este tipo de situaciones, lo que la ley está implementando y demás. Con lo cual, lo cierto es, estos retos van a ser de alguna manera complejos. Sin embargo, ya vemos que hay empresas que tienen un camino recorrido, donde definitivamente ha habido un involucramiento de la alta gerencia, como usted bien dice, para no solamente tener este tema del lado de tecnología, sino como un tema realmente que afecta a toda la organización, y eso pues se ha venido logrando. Esto no quiere decir que esas empresas no van a ser atacadas. Lógicamente, pues estamos hablando bajo el concepto de que toda empresa puede ser atacada. En este sentido, algo que me gustaría preguntarle es, ¿cómo considera usted que la ley va a ayudar a aumentar este nivel de conciencia de los tomadores de decisiones, de los dueños o del C-suite de las organizaciones? Y por otro lado, ¿qué esperan a través de la ley de cara al gobierno de la ciberseguridad en la organización y particularmente el rol del CISO, ¿cierto? Porque el rol del CISO muchas veces también se deja muy del lado técnico y dejamos de ver la figura completa de la gestión del riesgo, ¿no? Bueno, mira, precisamente de eso estamos hablando, el cambio cultural organizacional. Hoy todas las empresas se han transformado digitalmente. Y la dependencia de lo digital y el cuidado de sus datos es parte de las decisiones estratégicas del gobierno corporativo. Entonces, lo primero que se les va a generar a todas las empresas va a ser la duda, es ¿yo quedo sujeto o no a esta ley? O sea, ya con esa primera pregunta, créeme que todos van a tener que revisar sus procesos, sus datos, o sea, eso es lo primero, y por eso no hemos dicho todavía quiénes son. Van a haber algunos meses, porque el reglamento tiene que aparecer para ir señalando cuáles van a ser los sectores. Por lo pronto, usa la norma NIS 2 que habla claramente, aumentó la cantidad de sectores que son controlados de tal manera de poder tener visión. Por ejemplo, en Europa, todo el control de residuos, que está considerado como crítico, porque la basura. Bueno, en Chile eso se encargan los municipios, que están ya sometidos por ser solo municipios. Entonces hay que tener siempre cuidado qué está uno usando y cómo lo va a adaptar. Lo segundo es calificar si son operadores de importancia vital, porque ahí las exigencias son más altas y las multas son más altas. Entonces, no solo es saber, estamos sujetos a la ley, sino que con qué grado de compromiso estamos en la ley. Y ahí ese yo diría que es la reflexión profunda, porque todos aquellos que sean calificados como operadores de importancia vital
van a tener que responder de una manera mucho más responsable. Y eso es lo que se busca finalmente con la multa, porque al haber multas, bueno, todos dicen, tenemos que hacer algo. Entonces es el mecanismo que tenemos para decir, miren, hay que preocuparse, ocuparse y ser capaces de hacerlo, porque si no, va a ser multado. La ley entonces reconoce algo que tú señalaste muy bien, el rol del CISO. No está puesto como CISO, pero lo van a encontrar en un artículo, porque es fundamental. Si una organización que presta servicios esenciales y que es operador de importancia vital, bueno, si no tenía un CISO, tenemos un problema muy grande. Entonces, darle la importancia, pero no logramos, y te lo digo, lo discutimos, hacer lo mismo que hizo Estados Unidos en un minuto cuando tuvieron los problemas con Enron, que tenían que tener un experto en contabilidad, haber definido que los gobiernos corporativos tenían que tener alguna persona con conocimiento, no de ver YouTube o Netflix, sobre esta materia, porque son materias relevantes. No logramos el acuerdo, pero se discutió hasta la historia de la ley. Probablemente otro país sí decida incorporarlo, pero para nosotros ya lo que tenemos es suficiente. O sea, aquí las empresas todas están mirando, ¿soy sujeto o no? Si soy sujeto, ¿en qué condición? Si soy operador de importancia vital, y reconoce esta función del CISO que tiene que existir sí o sí. Esos son los elementos con los cuales vamos a partir, Edson. Buenísimo, sí, definitivamente, pues a las finales, si es que realmente no cae la responsabilidad en una persona, usted sabe que responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie, y eso es sumamente importante y creo que la ley en ese sentido sí es directa y clara. Eh, por otro lado, lógicamente, como toda nueva ley, y particularmente en estos temas que de repente van cambiando muy rápido a partir de leyes que se sienten muy estrictas al inicio, ¿cierto? Hay siempre un halo de ansiedad, de inseguridad, me va a aplicar, cómo debería implementar esto, y definitivamente eso va a ser un reto, va a ser parte de la madurez misma de las organizaciones a medida que vayan conociendo más de la ley y que vayan pues cada vez más abordándola. Sin embargo, quisiera que de repente usted de primera mano nos pueda comentar cómo aconsejaría que las empresas comiencen a abordar los requisitos de la ley y para realizar pues una implementación efectiva, ¿cierto? Que eso es lo que finalmente se busca. Bueno, mira, lo que se ha hecho siempre, y ya muchas empresas lo tienen, es la autorregulación. Parten generando mecanismos de control. ¿Por qué? Porque lo que se está hablando es de gestión de riesgo. Este es riesgo operacional. Los sistemas de información, los TI o IT, están ya conectados con los sistemas de operación en muchas de las empresas que tienen operaciones con los sistemas OT. Y la fragilidad es total. De ahí viene entonces la necesidad de tener mecanismos de gestión de riesgo y de incidentes, que es básico. O sea, toda empresa entiende el riesgo, sabe de matrices de riesgo, sabe de probabilidad de ocurrencia y sabe de impacto. Lo que pasa es que hay que reconocer los riesgos ciber, o sea, cuáles son los riesgos que podemos tener. De ahí viene el entender el valor de la data. Los datos son esenciales. Hoy en día las economías se mueven por datos. Y si tú tienes bien los datos te van a decir exactamente qué estamos haciendo, del control de ellos, de la forma, el tratamiento que están teniendo. Ojo que esta ley es a la par con la nueva ley de protección de datos personales, que está en su última etapa y que va a salir. Entonces hay que ir viendo las dos cosas juntas. Lo primero es entender que aunque no califiquen, porque algunas empresas no van a ser sujetas a la ley y van a decir, oh, qué maravilloso. Bueno, eso no quiere decir de que no tengan que hacer exactamente lo mismo que cualquiera de las otras empresas. Entonces, la primera recomendación es a la empresa, no porque sean empresas que queden por lo pronto, y digo por lo pronto porque ese es un acuerdo político, no van a tener que hacer nada. O sea, en la práctica, la cultura que se está instalando es una cultura completa. Y las empresas que tienen sus cadenas logísticas, los terceros, los subcontratistas, los proveedores, también se les va a exigir. O sea, hay una suerte de dependencia e interdependencia muy grande. Los que ya tienen sistemas, lo más probable es que sus sistemas, si están acreditados internacionalmente, les van a servir. O sea, no es que alguien venga y diga, no sabe qué más, todo lo que usted hizo no sirve de nada, vamos a partir con algo nuevo. Y ese es el reglamento que tiene que ser publicado 6 meses después. La ley salió publicada y es oficial a contar del 8 de abril. El 8 de octubre tienen que estar los reglamentos. Lo más probable es que diga y homologue aquellos que ya existen porque es muy bueno. O sea, no se va a entrar a generar algo distinto porque se prefirió usar normas establecidas, estándares reconocidos y eso va a ayudar bastante bien.
Sector eléctrico, por ejemplo, ellos ya habían decidido NERC-SIP como parte de su autorregulación y es el mejor estándar eléctrico en este minuto, así que eso debiera seguir así. Entonces la recomendación por lo pronto es hacer todo, los que ya están cumpliendo, que ya lo tienen, perfecto, y lo más probable es que todo el trabajo que han hecho se va a ser reconocido y no va a haber problema. Los que están en la duda de elegir algo, si quieren esperar un poco, está muy bien, pero todo lo que hagan antes les va a ayudar a generar el cambio cultural. Yo creo que aquí este es un tema de tiempo. Finalmente la agencia va a entrar un año después. Esto es el 8 de abril del 2025. Entonces ese es el plazo que van a tener como para tener las primeras medidas. Y son medidas que no son cosas que uno diga, no, esto es, me cambia completamente el giro del negocio. Al contrario, va a proteger su negocio, va a proteger a las personas, va a proteger la reputación. O sea, tiene muchos beneficios que es bueno que los gobiernos corporativos los consideren. Eso sería eso. ¿No? Y buenísimo, porque efectivamente lo que usted dice, finalmente ahora hay una gran dependencia de las empresas con sus terceros, y a la vez los terceros de los terceros, las cuartas partes, y eso de que son terceros que proveen servicios críticos a estas organizaciones, de alguna manera también los va a obligar a permear la ley y los requisitos pues, a todo nivel. Antes de seguir con las preguntas que tenía por aquí, hay una pregunta que nos hace Juan Pablo por el chat, senador, y nos dice básicamente, ¿cuál será el criterio para definir quiénes son empresas prestadoras de servicios esenciales y OIB? Ujú. Bueno, el criterio está en la ley, Ujú. es relativamente sencillo. O sea, los sectores industriales que se decidió sean servicios esenciales son los tradicionales, servicios de provisión de electricidad, por ejemplo. Y yo creo que si hay uno que es crítico, crítico, el sector eléctrico. Y de hecho, en Chile existe la figura del coordinador eléctrico nacional, que está así en la ley. O sea, dice Ujú. empresas del Estado, dice Coordinador Eléctrico Nacional y después dice todo el resto. Las áreas que se cubren, obviamente se van a revisar porque en el sector eléctrico, voy a poner solo el ejemplo del sector eléctrico, si no entraríamos en varios detalles, es distinta la generación de una empresa pequeña que tiene paneles fotovoltaicos, que si se llegara a caer el efecto no va a ser significativo, a una empresa que opera una línea de transmisión que es única y si se pierde no hay cómo transmitirlo. Es decir, incluso dentro del sector van a haber criterios de diferenciación para que no todos sean sometidos. El sector eléctrico tiene más de 450 elementos en Chile, hay generadores, no se pusieron, porque se está discutiendo en paralelo los almacenadores, Claro. todos los que tienen fuentes de respaldo, están los transmisores y finalmente los distribuidores. Pero de ellos se va a hacer el levantamiento para ver realmente cuáles son vitales. Y ese es el término, yo diría, más importante. El operador de importancia vital va a tener un criterio de selección particular y preciso dependiendo de los impactos que genera. Porque si no, todo sería esencial y todo sería vital. Entonces, de los esenciales tenemos que ver efectivamente si se cae la planta que abastece una parte, bueno, puede que no afecte a nadie porque se sigue generando con otro. Pero el que es crítico para un proceso se convierte de importancia vital, porque él va a calificar con todo. Esto es un tema complejo, no, no es menor. Se cree y va a partir más o menos del orden de entre 700 y 800 empresas. Estamos hablando en Ujú. Chile, hay sobre 1 millón si uno considera las pymes y todo. Pero es una cantidad significativa y muchas de ellas son empresas muy grandes. El trabajo, obviamente, es delicado y por eso hay que ir viendo de aquellos que son los más importantes. Yo creo que esto, si hay algo que tiene que haber, es prudencia, lo que se ha conversado. Todavía no está nombrado el nuevo director de la agencia, pero una vez que esté, ir con un plan como para decir, mire, esto estamos seguros, vamos con estos primero, después estos otros, y así se van incorporando. Porque si no, vamos a tener un proceso que también está en la ley, y eso es lo bueno, de reclamación. O sea, mire, no, yo no soy, y por esto. Bueno, está abierto también, entonces no es que sea obligado solo por el nombre y usted quedó y es de importancia vital. Efectivamente se hace un estudio, se va a verificar, van a tener todos los argumentos y si alguien cree que no se están cumpliendo esas condiciones y que puede reclamar, también se puede hacer. O sea, todo va a estar en proceso para que sea algo dinámico y no algo rígido, fijo, que impida a las dos áreas, el que está normando y fiscalizando con el que va a ser sujeto de la fiscalización y norma.
Totalmente, ¿no? Ese tema, yo creo que de la parte que es dinámica y evolutiva de la ley, creo que va a ser también parte del mismo juego, de la implementación total de la ley. Y es algo que efectivamente, como bien dice el senador, seguramente se irá dando con el tiempo también, ampliando la extensión y el ámbito de la ley, eh, porque así lo requiere. Otra de las preguntas que tenía por aquí, senador, es, definitivamente Chile cuenta con una gran cantidad de empresas transnacionales, algunas de ellas con una gran operación tecnológica local en Chile y otras en realidad más enfocadas en temas de repente de representación, administrativos localmente, y el resto de las operaciones tecnológicas pues se manejan de manera centralizada en otros países, ¿no? En este caso, ¿cómo le aplicaría la ley a estas empresas transnacionales que de alguna manera tienen operaciones grandes y algunas unas operaciones mucho más limitadas a nivel tecnológico en Chile? Bueno, fíjate que el concepto es qué están haciendo en Chile. Ujú. Si proveen servicios esenciales que pueden afectar su interrupción, la seguridad a las personas y todo, obviamente van a calificar como prestadores de servicios esenciales. O sea, da lo mismo donde esté, si dan estos servicios en Chile van a ser considerados así. Y si su importancia es vital también. Aquí viene otro tema que está muy directamente relacionado con lo que se conoce como soberanía digital. Es donde está el espacio del territorio. Por ejemplo, los sistemas, los datos más fáciles. El OT es más sencillo porque el OT tiene que estar en el territorio. O sea, tú no tienes una válvula que esté, no, en la nube, claro, la nube está afuera, pero esos datos que están afuera son parte del proceso, son parte del sistema. Si esos datos son atacados, donde sean atacados, afectan y se generan problemas, interrupción de servicio, todo, obviamente, ¿qué va a ocurrir? El ciberataque con los efectos que puedan existir. Vamos al caso Colonial Pipeline, por ejemplo. O sea, se le impidió el transporte de combustible y eso dejó a una cantidad gigantesca de personas generando una alarma pública, un problema mayor. Probablemente los datos y los sistemas todos residen en Estados Unidos. Pero ¿qué habría pasado si hubiesen estado, no sé, en Luxemburgo? Por poner algo. Bueno, da lo mismo, o sea, me da lo mismo donde usted esté, usted tiene que garantizar que la ley se cumpla. Y la ley es básicamente, tenía o no tenía plan, ejecutaba ejercicio, estaba entrenada su gente, reportó en el tiempo, porque muy bien lo señalaste, o sea, nadie es libre de un ciberataque. Es como decir, mire, yo nunca me voy a contagiar de coronavirus, pero imposible, o sea, ¿se puede contagiar? Claro que se puede contagiar, pero para eso hay vacunas, hay métodos, hay sistemas, uno puede ser atendido en una UCI y puede salir después con vida. O sea, lo mismo que le pasa a la especie humana, con los riesgos que tiene, especialmente el tema de virus y bacterias, ocurre en el ciberespacio, es lo mismo, ¿no? No hay ninguna diferencia y tenemos que tener los mismos mecanismos de prevención, de reportes, de informes, de vacunaciones. Entonces eso es lo que se busca, donde esté, porque nuevamente, no, aquí no es un tema, no es que yo soy transnacional, no, si usted da servicio en el país y además esos servicios son de importancia vital, queda sometido a la ley donde usted esté. O sea, ojalá, y ahí viene el por qué hablábamos de soberanía digital, cuando ya los datos residen en el país, el disco duro está en el país, aunque lo boten a la basura, no importa, lo vamos a ir a eliminar para que esa información no vaya a generar brechas de seguridad. Esto es como para llegar a algo que todos tienen que ver, la dependencia que tengan a servicios que se están prestando, si su interrupción se afecta, ¿cómo lo van a hacer para darle continuidad operacional al negocio? Se pregunta que van a tener que resolver también los gobiernos corporativos. Eso sería eso. Totalmente, senador. Muchas gracias. Veo algunas preguntas que están pidiendo repetir algunas de las respuestas que ya dio, por si acaso se está grabando la sesión y van también a poder recapitular un poco la sesión que estamos dando con el senador. Eh, Senador, otra de las preguntas que teníamos por aquí es, particularmente usted mencionó la parte de OT. Efectivamente, tenemos una gran cantidad de empresas que cuentan con sistemas de control industrial. Algunas de ellas efectivamente forman parte de la infraestructura crítica nacional, donde lógicamente la interrupción puede tener efectos muy graves. La interrupción o la intrusión incluso, no solamente por interrumpirse los servicios, ¿cierto? Sin embargo, lógicamente, la complejidad de estos sistemas hace que no necesariamente podamos ir a la misma velocidad que en los sistemas del entorno de infraestructura tecnológica, ¿no? Con lo cual, la pregunta es,
¿Qué consideraciones adicionales deberían tener estas organizaciones frente a los tipos de sistemas que ellos manejan? Dejando un poquito de repente de lado ya aquellas que están en el sistema eléctrico donde nos mencionaban que ya tienen una autorregulación, entre comillas, donde se tomó o se adoptó la NERC como estándar, ¿no? La NERC sí. Bueno, aquí tenemos un área que se ha abierto gigantesca y esta es el área del IIoT, los dispositivos Internet of Things conectados a Internet, pero de uso industrial. Y el problema es que, como no había norma, están usando de repente dispositivos casi comerciales para generar redes sin criptografía suficiente, sin capacidad de tener las protecciones básicas en nodos que son muy frágiles. Conceptualmente, lo que se hizo entonces fue aumentar la superficie de exposición al riesgo, con riesgos que, si no son levantados correctamente, van a atacar por ahí, o pueden atacar incluso por la lavadora que está conectada a Internet o el refrigerador. O sea, la cantidad de dispositivos, y yo por eso cuando hablo del OT, siempre pongo también estos otros dispositivos, es gigantesca. Entonces, viene esta responsabilidad cultural de primero revisar qué tenemos y las cosas que funcionan bien, maravilloso. De hecho, la mejor válvula es a la que la van a abrir a mano, más o menos es lo que han llegado algunos. Pero entendiendo que eso no es la realidad y que aquí hay mucho control remoto en diferentes áreas y sectores, toma el caso de los hospitales, el oxígeno que se necesita para los pacientes. Y si esos sistemas que ya están digitalizados, tienen controles que están expuestos, se van a generar situaciones con riesgo a la vida gigantesca. Entonces hay que hacer el análisis de riesgo completo y después probar. Fíjate que el pen testing industrial, no el pen testing de las páginas web, que está lleno, hay poca gente que sea pen tester industrial porque son áreas nuevas. El pen testing de equipos médicos, ese es más complejo y tú puedes hackear el escáner y cambiar la imagen, el ecógrafo o incluso hasta el robot que está operando. O sea, la cantidad de ejemplos que podemos encontrar en diferentes sectores es gigantesca. Y ahí la ayuda son los investigadores de ciberseguridad. Finalmente, necesitamos, cuando yo decía, mira, primero capacidad, claro, pero conocimiento. Ese conocimiento reside en personas. Y si uno es capaz de en diferentes sectores habilitar esto, hacer desafío, mire, ¿quién me hackea la industria que ustedes tengan? Ya, la fotocopiadora, para que la fotocopiadora, bueno, ya hoy en día casi no hay fotocopiadoras, pero lo mismo, el escáner que está escaneando el documento para que el documento salga tan fidedigno como era. Bueno, eso va a generar conocimiento y gente. Si hay algo donde estamos débiles en este ámbito, porque los sistemas se han ido heredando, hay mucho legacy, hay muchas cosas que se asumían antes que eran seguros, porque total, ¿quién se va a meter aquí? Bueno, nada de eso es seguro. Entonces hay que revisar, hay tecnologías nuevas, muy seguras, inalámbricas, no hay ningún problema, pero también hay dispositivos que no siquiera sabemos que están conectados, que solo nos damos cuenta después de un ataque, o al revisar, mira, fue por aquí el ataque. Entonces yo invertiría en eso, invertiría también en planes de pentesting a dispositivos y a desarrollo de conocimiento en personas que puedan ayudar a las organizaciones. Totalmente, ¿no? De hecho, ese concepto que teníamos antes de seguridad por obscuridad, que básicamente era como nadie sabe cómo funciona mi sistema, nadie me va a hackear, eso ya está en el pasado, la información es tan abierta hoy y efectivamente es tan sencillo, hay tantas herramientas para atacar sistemas que eso se vuelve cada vez más complejo y lógicamente tiene que ser parte de las preocupaciones de las organizaciones. Senador, hay un par Sí, de sí. preguntas, sí, disculpe, hay un No, es par de que preguntas aquí que eso que, nos han publicado. Sí, no, dale nomás, si es que mira, te voy a hacer solo una pequeña demostración, esto no iré a mostrarlo, pero este es un flipper cero, y con sí, esto tú hackeas muchos dispositivos de forma física. ¿Por qué lo tengo? Porque para política pública necesitamos entender los fenómenos, saber qué están total. ocurriendo, qué cosas, cómo prevenir. O sea, lo que tú señalas es súper importante, la tecnología avanza muy rápido, hay demasiadas cosas que están abiertas. Entonces, conocimientos, tenemos que invertir en conocimiento. Solo era eso para No, 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 dado que gracias, tocaste un punto gracias. muy Y interesante. ya, un día me tiene que prestar el flipper ahí. Teníamos dos preguntas acá que realmente están muy alineadas en el chat y básicamente nos están consultando. Usted algo ya había respondido antes, pero si existe algún componente relacionado entre la ley marco de ciberseguridad y la GDPR y otros lineamientos como la DORA.
No sé si ahí nos puede comentar, incluso con la ley de protección de datos de Brasil, la LGPD, ¿no? Bueno, ¿cuál fue? Esta fue una decisión también política. Chile hace 20 años atrás firmó un convenio de asociación con la Unión Europea muy importante, no solo de tratado de comercio, libre comercio, sino que también en aspectos de cooperación, pues, para en el fondo poder hacer cosas juntos. Y un tema que yo siempre digo político. El político es de políticas públicas. En estos 20 años, he sido miembro los últimos 6 años de una comisión parlamentaria mixta, el Parlamento Europeo, Parlamento chileno. Sesionamos por el convenio 2 veces al año, una en Bruselas y otra en Santiago. ¿Qué es lo que hemos visto? Y eso lo vi, yo partí el 2018 con este tema, cuando ellos lanzaron el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el GDPR. Lo lanzaron en 3 lugares del mundo. Bruselas, la capital de la Unión Europea, en la India, y vinieron a Santiago, porque aquí está la misión más antigua de la Unión Europea. La Unión Europea está de aniversario ahora, esta semana, el Día de la Liberación, así que es bueno mencionarlo. Esos 27 países se han puesto de acuerdo políticamente. Son 27 países que tienen todos los signos políticos, todos los espectros, y han llegado a normas que hoy son de influencia. Y por eso se habla del efecto Bruselas, cómo la política pública europea nos va a ayudar a resolver problemas que de repente tenemos, pero con un tercero confiable se puede mejorar. De ahí entonces, el 25 de mayo del 2018, tomamos el reglamento europeo y lo empezamos a transformar en nuestra ley de protección de datos personales. Nos Ujú. empattanamos por un tema de quién iba a depender, pero finalmente llegamos a un acuerdo. La próxima semana, probablemente la última comisión mixta, y vamos a tener ley de protección de datos alineada con GDPR. No mencionaron, porque es bien importante, que es un convenio, que es el de Budapest. ¿Y por qué digo Budapest? Porque Budapest permite perseguir cibercrimen transnacional, o sea, los delitos Ujú. informáticos, no solo en el país, con los 68 países en convenio ahora. Y eso habilita la entrega, el segundo protocolo adicional al convenio de Budapest, ese se firmó en Estrasburgo un año y medio atrás, que las empresas le entreguen data a las policías lo usen como evidencia, y entre policías se pueden intercambiar para que las fiscalías persigan donde tenga que ser. Entonces, este es un marco internacional, y eso es lo bueno. O sea, uno no es que me gusta lo europeo, no, no, el marco europeo es coherente y consistente, y tal como te lo he señalado, primero una política de persecución criminal, de cibercrimen, convenio de Budapest, de ahí la protección, ese es como la base, el radier de la casa, un pilar que es la protección de datos personales, GDPR, y el otro que es NIS 2. O sea, ahí tú partes armando un edificio digital coherente. Ese es el motivo por el cual uno analiza la política pública europea, en qué es lo que van. DORA, por supuesto, toda la resiliencia. Y la resiliencia, fíjate que a mí, si hay un modelo que me guste, es el de Mitre, la corporación Mitre americana, en el que tú te anticipas. O sea, estás igual que Rambo entrenándote antes de entrar al ring, resistes, subes al ring, te están pegando todos los días. Bueno, pero Rambo se cae, bueno, se cayó Rambo, y ahí te recuperas la tercera, y finalmente evoluciona. Y esa palabra evolucionar es no menor. Nosotros tenemos que revisar, la NIS 2 lo tiene cada 18 meses, o sea, cada 18 meses hay que estar revisando. Entonces, ese es el por qué Europa, por qué nos ha servido y cómo lo hemos hecho nosotros, que con una comisión amplia parlamentaria que tiene todos los partidos políticos, y así vamos y nos ponemos de acuerdo y logramos las votaciones por mayoría. Nuestras votaciones son unánimes en temas de ciberseguridad. 148 diputados que habían, los 148 a favor, ninguno en contra, ninguno abstención, y lo mismo en el Senado, 43 a favor, ninguno abstención y ninguno en contra. Eso es por qué usamos esa política. Excelente, ¿no? Buenísimo. Senador, otro definitivamente de los temas sumamente relevantes acá es el reporte de los ciberincidentes, ¿cierto? Y finalmente la ley exige que haya un mayor nivel de transparencia en los temas relacionados con ciberataques, obviamente dentro de las empresas que están en el ámbito de la ley. Con lo cual, eso a ustedes como país les va a ayudar muchísimo porque definitivamente vamos a tener una mayor información de inteligencia más real, más actual, y eso nos ayuda a tomar una serie de decisiones y acciones que nos permiten construir esa ciberresiliencia, ¿no? En ese sentido, también hay un temor que pueden tener las organizaciones, y es qué pasa cuando yo reporto, si es que la información que yo estoy reportando no es manejada adecuadamente, de repente se termina filtrando y termina generándose un impacto reputacional hacia mi organización. En ese sentido, algo que quisiera que de repente nos ayude a compartir con el público es, eh,
¿cómo es que esta información de los incidentes que reportan las organizaciones va a ser manejada? ¿Y de qué manera podemos tener la tranquilidad en las organizaciones de que ese reporte pues no va a terminar siendo totalmente público o que de repente pues vaya a generarnos una afectación reputacional, ¿no? Bueno, mira, son dos áreas que hay que cuidar. La primera es la confianza de las personas en que la ley se va a cumplir. Está dispuesto que toda esa información sea secreta, tenga tratamiento secreto, pero eso exige hoy en día, por ejemplo, Chile ya está pensando seriamente en que la red de reporte, se le está buscando un nombre, resina, probablemente la resina es la que protege los árboles o la que permite armar estructuras muy sólidas, es una red de seguridad integral nacional, resina, y que tenga criptografía postcuántica, porque tenemos que estar preparados para enfrentar problemas mayores. Entonces, con esa seriedad se quiere tratar la información. Por lo pronto, hay sistemas, incluso código abierto, MIS, por ejemplo, para intercambio de información, que ya están funcionando, pero lo valioso aquí es la forma en que la nueva agencia va a llevar los protocolos de información, porque tenemos que evitar que estos sean por los medios clásicos que siempre terminamos con problemas, que el mail que puede llegar a una casilla spam o que nunca nadie lo vio, o sea, no puede usarse sistemas que no tengan certeza jurídica. Y la certeza jurídica requiere dos elementos muy importantes: una identidad digital robusta, saber que es efectivamente la persona a la que ingresó, no fue suplantado, y con eso, con todo multifactor, o sea, todos los factores de autenticación que sea necesario. Y después interoperabilidad, tiene que tener trazabilidad e integridad, saber quién cuándo ingresó y los datos no se pueden cambiar. Entonces, con eso tú creas confianza digital. Y ese es un tema que estamos abordando con esa profundidad. O sea, cómo logramos una identidad digital muy robusta, de última generación, con un sistema de interoperabilidad, con esa capacidad que está encriptado. Hay sistemas abiertos basados en blockchain liviano, uno de ellos es Xroad, que usa Finlandia con Estonia. Podría ser. Eso, la gracia es que son federados, ya están, y se mantienen por los mismos estados y están en uso, ¿no? No es que no se estén usando. El reporte, entonces, tiene que ser lo antes posible, y por eso se fijaron 3 horas. Y uno me diría, oye, pero es que la norma parte de las 72, sí, pero España tiene para su infraestructura crítica sondas, y las sondas están reportando instantáneamente. O sea, Carmen, Lucía, Pilar Reyes, todos estos nombres, mujeres que les gustan mucho a los españoles, pero tienen un sistema instantáneo. Entonces, como no teníamos la capacidad de instalar algo instantáneo, dijimos ya 3 horas, llegando ojalá, y hacia dónde vamos a ir después, a tener los mecanismos de sonda. Si aquí no se puede estar esperando algo que puede destruir al país completo. Y ese es un escenario el que tenemos que ir, y por eso es tan importante coordinar en un ente central, en una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Las 72 horas es el plazo máximo, ¿eh? Ojo, no es que a las 72 horas, dentro o antes de las 72 horas, tiene que entregar al menos indicadores de compromiso. O sea, ¿qué tiene usted como para que el resto se pueda inocular? Entonces, las tareas, y por eso es bueno que tengan CISO, es ayudar a construir al resto. O sea, yo reporto para ayudar a otros. Aparte de ayudarme a mí mismo, obviamente, para pedir toda la ayuda que ustedes tengan respecto a esto, pero también para ayudar a otros. Entonces, ese es el sentido de las 72 horas. Las 15 horas, pensando que ojalá se resuelvan todos los incidentes, se siguen los problemas, se seguirá reportando, pero ya un mecanismo de cierre. Entonces, esa es la filosofía del reporte, y los tiempos hemos usado los que tiene la norma, pero le hemos agregado aquellas cosas que creemos que son importantes para ir construyendo un sistema mucho más rápido, Edson. Buenísimos. Senador, por supuesto, la ley tiene un sabor muy fuerte hacia temas también de ransomware, porque obviamente pues es una de las principales ciberamenazas en el mundo. Con lo cual, lo cierto es, el ransomware, pues para los que están conectados acá, como bien sabemos, nos va a pedir un rescate finalmente. Nos van a extorsionar para pagar una cantidad de dinero, para que nos devuelvan la llave o no publicar la información. Y lo cierto es que hay muchísimas empresas, principalmente las más grandes y con un gobierno corporativo ya robusto, donde vemos que hay unas políticas internas definitivamente no pagan. Pero los cibercriminales pues han ido evolucionando y conocen también qué herramientas pueden utilizar para comprometer de una manera tan grave a las organizaciones que terminan cediendo muchas de ellas. De hecho, veíamos por ahí que en las últimas capturas, redadas que hicieron a Lockbit, por ejemplo, se estaba hablando de aproximadamente $1.000 millones en ingresos recibidos por extorsión en 18 meses, solo en esta banda cibercriminal. En ese sentido,
¿Cuál es la postura de la ley, senador, frente al pago de las extorsiones? Bueno, mira, ese es un tema que fue una de mis banderas de lucha que perdí. Yo quería tener, y lo pusimos como indicación, y se discutió y se debatió, una norma para poder enfrentar el ransomware. Tal como lo has señalado, es quizás lo que más se ha instalado y lo que es peor, es lo que financia el cibercrimen. O sea, todo dólar que tú pongas va a generar 10 ataques más. Entonces, es exponencial. Si hacemos un paralelo con lo que ocurrió en el mundo en los años 70, 80, aquellos que tenemos más canas nos acordaremos que los aviones se secuestraban, o sea, había secuestros de aviones. Y muchos terminaban en extraños países africanos, Cuba, Libia, y nadie sabía si el vuelo que iba a tomar iba a llegar a destino o no, porque lo podían secuestrar. Quiso entonces la industria, prestadora de servicio esencial, porque pues, muchos preguntan, bueno, ahí tenemos una, eh, decidió subir las medidas de seguridad de la mano de los gobiernos y se pusieron de acuerdo y subieron medidas de seguridad. Y hoy tú tienes que pasar por escáner, dejar las cosas, revisar, sacarte los zapatos. Y uno diría, incómoda, bueno, pero es seguridad. Y con eso se acabaron los secuestros. O sea, tú generas tal medidas que ya no se van a secuestrar. O sea, más que el decir pagar o no pagar, es qué tenemos que hacer para que no te secuestren. Medidas como, por ejemplo, la de resiliencia. Tengo capacidad para poder levantar un nuevo sistema, levantar toda la data y estaba todo encriptado y me da lo mismo que se lo hayan llevado porque no van a poder hacer nada con eso. Bueno, ahí se acabó el ransomware. O sea, más que el prohibir o no, lo que se tiene que instalar es esa cultura que se logró igual que las aeronaves. ¿Qué medidas de seguridad tenemos que subir? ¿Qué protocolos, qué coordinaciones público-privado tenemos que hacer para sacar este mal? Y se fue. O sea, podría ocurrir que secuestren, claro, pero ya es muy raro. Eso ya es del pasado. Lo mismo nos va a pasar con el ransomware, va a quedar en el pasado. Por lo pronto, no se debe pagar, porque lo que están haciendo es financiando el cibercrimen, financiando el terrorismo, destruyendo personas, familias y generando problemas mayores. O sea, hay un tema no solo ético, es criminal ser parte de esa cadena por no haber hecho lo que tenían que haber hecho. ¿Sí? Lo peor es el no haber tomado las medidas. Entonces, en los gobiernos corporativos esto es un tema que tiene que ser esencial. Si están ya usando la Internet, los datos, los sistemas, tienen que entender que eso no se puede aceptar, porque aceptarlo es subordinarse, o sea, decirme yo no soy capaz, no, somos capaces. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer lo mismo que hizo la industria de aviación en su momento, poner todas estas medidas de seguridad y sacar este delito que no lo queremos tener hecho. Buenísimo, buenísima respuesta y muy clara, senador. Por otro lado, teníamos una pregunta acá, más enfocada en los temas de la notificación. Usted ya ha mencionado un poquito de la notificación y los tiempos. Efectivamente, tenemos 3 horas para la notificación de la alerta temprana, luego las 72 horas como máximo, efectivamente, la actualización y en el plazo de 15 días, en principio, pues el informe final del cierre del incidente. Sin embargo, usted sabe que muchas veces estos ataques, cuando en las etapas tempranas se detectan, sabemos muy poco de lo que está ocurriendo y en el transcurso de las horas e incluso días vamos encontrando indicios de diferentes situaciones que pueden incluso ser completamente diferentes a lo que estábamos pensando o mucho más complejo de lo que esperábamos. En ese sentido, senador, hay una preocupación de las empresas de qué pasa si yo reporto la alerta temprana a las 3 horas y no necesariamente es lo que yo estoy reportando o de repente yo no sabía que había una brecha de datos y después fui encontrando este tipo de situaciones. ¿Cómo considera usted que deberían manejar la notificación estas empresas teniendo en cuenta que probablemente pues no tengamos la figura completa a las 3 horas del incidente, ¿no? Bueno, mira, a las 3 horas probablemente todos tus clientes te estén reclamando. O sea, los que primero se van a dar cuenta son los clientes, no el Estado. Entonces, seamos serios, ¿sí? Esto es un tema delicado. Si se interrumpen servicios esenciales y que son vitales, mira lo que te estoy diciendo, la cantidad de gente que va a estar llamando y llamando a la gerencia y viendo qué está pasando, y probablemente alguien saliendo con una página web, pronto estaremos de vuelta, pues si eso ocurre, o sea, eso es lo que se quiere saber. Porque si no, va a llegar la denuncia anónima de otro lado diciendo, oiga, mire, no, tenemos un problema. Entonces, mejor avise.
Si la alerta temprana es solo decir, mire, algo está pasando, no sé, no tengo idea, pero algo está pasando que no puedo dar los servicios. Fue haber sido que un camión golpeó un poste donde estaba la fibra óptica y bueno, eso que se llama el Ujú, cablazo, roban ujú. cables de cobre aquí en Chile, también están robando cables de fibra óptica, probablemente el ataque más frecuente que tengamos en nuestras redes. Pero eso, si se interrumpen los servicios, bueno, hay que informarlo, tal como se le van a decir a los clientes, mire, no se preocupe, tenemos una situación, se la vamos a resolver, lo vamos a mantener informado. Eso es uno más. Aquellos que no dicen nada, que no comunican a sus clientes, van a tener un riesgo reputacional gigantesco y van a ser los mismos clientes porque van a decir, ¿sabe qué más? Esta compañía, esta empresa no me da la confianza. Entonces, ese es un tema de reputacional también, no menor. Si lo único que se requiere es decir, si no, no se pide ni un indicador de compromiso, nada. O sea, aquí tenemos un problema, estamos investigando. Y eso ya ayuda, porque si son muchos problemas al mismo tiempo que no saben ellos, pero como está de forma centralizada viéndose, uno puede decir, mira, aquí hay un patrón, algo está pasando incluso más grave, o sea, se puede apretar el botón de pánico y decir, en realidad aquí esto es totalmente anómalo. Eso es lo que se busca y por eso no tenerle temor a reportar, si nadie lo va a sancionar por reportar, aunque haya sido, mire, ¿saben? No, en realidad alguien había apretado un interruptor y nos dimos cuenta y ya volvimos. Suficiente, si no es ninguna penalidad informar, al contrario, lo que no queremos que ocurra es que la bola de nieve crezca a un tamaño tal que sea después imposible pararla. Esa es la idea detrás de eso. Buenísimo. Y, no, y finalmente, pues no es un pecado ser atacado, como decíamos antes. Lo que sí está mal, lógico, es que veamos que somos víctimas de un ataque y se pueda develar que por ser víctimas de un ataque no teníamos ninguna medida de seguridad, no estábamos preparados para enfrentar estas situaciones. Claramente es un tema sumamente importante. Senador, hay otra pregunta que está más enfocada ya en la parte de sanciones y nos lo están pasando también por el chat y demás. Definitivamente, las sanciones son una preocupación fuerte por parte de las organizaciones y de hecho hoy mismo estamos viendo que incluso los grupos cibercriminales están aprovechando eso como para extorsionarnos y ellos avisar, notificar antes que nosotros incluso que estamos siendo víctimas de un ataque y demás. En ese sentido, ¿nos podría comentar acerca de los procedimientos que se están estableciendo para la evaluación y la aplicación de las sanciones asociadas a la ley? Bueno, primero, el tema sancionatorio está previsto, tal como lo señalé, para aquellos que sean declarados prestadores de servicio esencial, que tienen una multa, y que si es de operador de importancia vital, tiene el doble, vale decir, hay una diferenciación entre los dos. La agencia, que es la que ha dispuesto, aprobado la norma, fiscaliza el cumplimiento de las normas, o sea, va a tener capacidad para poder ver que efectivamente esto se cumpla. Si se genera alguna de las situaciones que están establecidas, que es no tener los sistemas, no entrenar, mira, yo diría lo más exigente a los operadores de importancia vital, porque se les está pidiendo eh, no solo la capacidad de levantar, sino de comprobar, ejercicios de comprobación, el de tener equipos preparados, o sea, adiestrados. Esto no es solo, mire, sabemos jugar a la pelota, a ver, ¿meten goles o no meten goles? ¿Qué tal? ¿Cómo están jugando? Entonces, eso es lo que se va a sancionar, si es que eso no, porque al ocurrir no se sanciona el ciberincidente, lo que se ocurre es que no se hayan tomado las medidas ni se hayan ejecutado todas aquellas acciones previas que sean necesarias. Hay también un proceso para poder presentar los descargos, o sea, no es que esto sea unilateral. Y esto es bien importante. ¿Qué ocurre? Que esto va de la mano también con los datos. Entonces, hay una pregunta en el chat que preguntaba, bueno, ¿y cómo van a conversar las dos? Bueno, lo que se busca es el portal único, de tal manera que sea una sola el lugar de ingreso de la información y ésta se distribuya a los organismos competentes, de tal forma que cada uno tome conocimiento, o sea, cumpla los tiempos, no haya que estar informando uno a uno, y después, si se aplican criterios distintos, con multas distintas, se aplique a la larga una sola, que probablemente sea la más alta, no va a haber principio de prorreo. Entonces, eso es parte de un proceso de armonización que va a existir para evitar que vaya a haber conflicto entre algunas normas y algunas multas, considerando que cada situación es distinta. Son distintos los datos sensibles que pueda tener alguien muy pequeñito que ni siquiera puede estar sujeto a la ley de ciberseguridad. O sea, sin ley de marco de ciberseguridad, puede que hayan empresas que estén sancionadas por temas de datos, por filtraciones, por otro, va a tener en ese ámbito. Pero si entran a tener que competir las dos, se va a resolver en base a eso. Portal único de reporte para que se cumplan los plazos y en el proceso se va a definir finalmente la sanción, aquella que sea la que corresponda a eso.
Buenísimo. Se nos está terminando el tiempo, senador, pero de repente un par de preguntitas más muy rápidas y es, uno nos está haciendo una pregunta Marco por aquí y dice, él trabaja en un rubro esencial y le gustaría saber cómo se va se está cumpliendo la ley, la organización en que trabaja. Bueno, tal como señalé, la dependencia e interdependencia de los prestadores de servicios, los contratistas, va a quedar definida en los decretos que se emitan posterior a la publicación de los reglamentos. O sea, va a estar el listado, ¿no? No es que sean que usted tenga que saber, no, va a ser al root de la empresa o de la operación particular, porque también algunas veces un root tiene muchas operaciones. Entonces se va a determinar exactamente sobre quién, para que ellos que queden declarados sepan lo que tienen que cumplir. No es genérico, o sea, se va a hacer el listado para que no haya ninguna duda. Y también van a poder cualquiera hacer los procesos que estén asociados. La agencia, si hay algo que tiene que hacer bien, es eso. Y esto es con prudencia, o sea, está hecho el proceso para ir de a poco con aquellos que sean los más significativos, Pareto, el 20% que genera el 80% de las soluciones, y después ir bajando. Va a tomar un tiempo, por supuesto, pero ese mismo tiempo va a ir ayudando a muchos que les va a permitir estar en las condiciones. O sea, cuando uno vea que algo está ocurriendo en un sector que es más o menos similar al de uno, bueno, lo más probable es que después le toque lo mismo. Entonces ahí hay que ir avanzando sin temor. O sea, aquí lo peor es creer, esto es al contrario, esta es la mejor ayuda que pueden tener los directorios para poder convencer a sus personas que esto es relevante. Las personas, y cuando digo las personas, son la primera y la última línea de defensa. O sea, el que está recibiendo el mail para el phishing o ese técnico que de repente vio algo raro y logró parar una situación. O sea, una persona puede parar todo un ataque gigantesco. Entonces, este es un tema cultural y les va a ayudar mucho. Después se van a dar cuenta las bondades. Por lo pronto, claro, miran las sanciones, esto, pero bueno, eso va a salvar vidas, va a Sí. ayudar a que las cosas se cumplan. Eso es Edson. No, gracias, senador. Y una última pregunta, porque ya se nos está terminando el tiempo, es, bueno, me lo pusieron difícil, hay dos interesantes acá. Bueno, vamos con esta que tiene un fondo más profundo. ¿Cómo actuará la ley en temas de educación pública, media y básica? Definitivamente creo que también es un tema relevante, usted lo mencionaba, y es cómo nutrimos también de profesionales donde sabemos que hay un déficit en el mundo en estos temas, ¿no? Mira, la ley primero tiene a cargo una actividad que también tenemos definida por ley, no la mencioné, fue una de las primeras iniciativas europeas que lanzamos el 1 de octubre del 2018. La ley 21.113 es el Mes Nacional de la Ciberseguridad. Es un mes dedicado a actividades de ciberseguridad, en donde queremos, porque tú tienes que tener algo que te permita convocar, porque todos los esfuerzos que uno, bueno, un día no sirve, un mes y ayuda. Si partimos con un mes, podemos llegar finalmente al año, a la malla curricular. Ojalá la ciberseguridad se enseñe igual que el cálculo en las universidades. ¿Por qué? Porque es fácil. Y no solo como el cálculo en ingeniería, en todas las carreras, los abogados, los médicos, tienen que pasar por un proceso natural. Esto entendiendo que a la larga parte de la casa a temprana, del momento en que las niñas y los niños se conectan a los dispositivos conectados a Internet, porque no existen los nativos digitales, lo que existen son huérfanos digitales que no tienen ni madre ni padre digital que los va a ayudar en ese proceso temprano. Entonces, por lo pronto, tenemos un mes dedicado incluso para hacer ejercicios nacionales. Entonces, los ejercicios pueden ser desde los más simples, los colegios en Chile tienen operaciones DAISY, que es cómo evacuar ante terremotos y los que están cerca de la costa de tsunami. Bueno, podemos hacer un ejercicio DAISY de ciber y podemos partir a edad temprana. O sea, está previsto un mes y está previsto que esta agencia tiene que conducir ejercicios nacionales. Va a depender de cómo lo queramos. Y por otro lado, para impactar las mallas, está la Política Nacional de Ciberseguridad. No la mencioné, en el mismo periodo está, la pueden descargar, y ahí está previsto cómo avanzar en este tema con énfasis en las niñas y los niños, que son los más vulnerables, y en los adultos mayores, que ahí sí tenemos un problema muy grande, Edson. Como ese, no sé si quieres hacer una más, todavía tenemos algo de tiempo, pero si no, vi una en el chat que me gustó mucho, que me gustaría Adelante, contestarla. adelante, por favor. Sí, sí, desea cuál es la que viene como para poder responder, aprovechando que nos queda ahí un par de minutitos. Mira, una de las que está al principio, y preguntaban en el chat si la nueva agencia va a ser solamente pública o va a trabajar con privados. Sí. Ujú. Es muy buena porque el acuerdo que tenemos es que si bien es un organismo público,
El contrato, vale decir, la regulación de las personas va a ser por Código del Trabajo. ¿Y esto qué permite? Que tengamos lo mejor del mundo público, que es el control secreto, toda la parte jerárquica, pero no la parte mala, que es el salario, que es bajo. Entonces, vamos a tomar del mundo privado las mejores ofertas de sueldo, porque también la gente talentosa hay que cuidarla, retenerla, y hay que pagarle bien. Entonces, les va a costar a las empresas levantárselos a la nueva agencia de ciberseguridad, entendiendo que va a ser un donante de sangre. O sea, aquí hay un proceso que todo el Estado, las Fuerzas Armadas, los organismos del Estado, como ya están todos sujetos, se van a tener que dedicar a preparar personas. Y esas personas hay que cuidarlas. Obviamente, los que no van a tener esta escala de sueldo distinta que van a tener la Agencia de Ciberseguridad van a rotar mucho más rápido. Pero queremos que los de la agencia tengan más permanencia, más continuidad, entendiendo que a todos les va a pasar lo mismo, los talentos siempre van a fluir, pero tenemos que generar muchas personas. Son 28.000 personas la brecha en ciberseguridad calculada en estos momentos para Chile. Buenísimo. Senador, pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por el espacio, por todas las respuestas, creo que muy esclarecedoras. Nos ha ayudado a responder muchísimas de las preguntas. Lamentablemente se nos terminó el tiempo y no tenemos más tiempo para seguir respondiéndolas, pero será un gusto tenerlo más adelante con nosotros también por aquí para una nueva actualización de repente de estos temas en unos meses. Y para el público que se nos conectó ahora, también va a aparecer una pregunta ahí por si desean que los contactemos para seguir hablando más acerca de los temas de la ley. Senador, muchísimas gracias. Que tenga muy buen día, Renata. Gracias por la organización también y Ana. Que estén muy bien. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.